Hace unos días llevé a un cliente a la Fiscalía General del Estado de Baja California para una asesoría. Y en el camino me preguntó, ¿qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos? Perdón, ¿qué puede hacer el gobierno de México? ¿O a qué acaso no puede hacer algo? ¿Qué acaso no puede hacer algo el gobierno de México para intervenir en favor del apóstol de Jesucristo? Y para intervenir en favor de los detenidos, la hermana Eva García, el hermano Joram Núñez y demás hermanos que fueron detenidos en Estados Unidos. Me preguntaba esta persona, ¿qué acaso el gobierno mexicano no puede hacer algo? Tú que eres abogado, a ver, tú dime, ¿qué puede hacer el gobierno de México? Lo primero que se me vino a la mente fue la ley sobre derechos consulares. Bueno, se llama Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año de 1963. Aquí tenemos una breve descripción sobre ello, que nos dice que un ciudadano mexicano, gracias a esta convención de Viena, un ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos o inclusive condenado en Estados Unidos cuenta con dos grandes grupos de derechos, y nos dice que el principal grupo de derechos son los que están en la Constitución de Estados Unidos, que son 27 enmiendas, más aparte de Bill of Rights, el Acta de Derechos. Ese es el primer grupo de derechos que tienen todos los detenidos en Estados Unidos. Bueno, y todos los que viven allá, incluyendo, pues, lógicamente, ciudadanos americanos. Y el otro grupo de derechos es precisamente del que estábamos refiriéndonos ahorita. Los que se encuentran en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que se firmó en 1963, de la cual México y Estados Unidos son parte. ¿Okay? Vamos a hablar de los derechos que tienen todos los detenidos en Estados Unidos o condenados según la legislación o según las leyes de Estados Unidos. Y aquí nos dice que eh, los principales derechos son guardar silencio, el cual se encuentra en la quinta enmienda, los famosos Miranda Rights. Cuando te detiene la policía, eh, tienes derecho a guardar silencio, a llamar a un abogado, eh, principalmente. Y también derecho a ser informado de los cargos en tu contra. Y pues derecho a un juicio justo y público. Público si así lo determina el abogado. Porque si el abogado determina que el juicio sea privado, pues va a ser privado. Con un jurado imparcial. De igual manera, ya lo hemos dicho antes, si el abogado defensor y la fiscalía acuerdan que el juicio sea llevado mediante jurado, pues adelante. Pero si acuerdan que no, que sea sin jurado, pues también puede ser llevado a cabo un juicio sin jurado. También todo detenido en Estados Unidos tiene derecho a comunicarse con su abogado de forma confidencial. También tiene derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Se encuentra en la octava enmienda. Ahora, en base a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año 1963, en la cual en México y Estados Unidos son parte, han firmado, ratificado esa convención. También le otorga derechos
en este caso, a los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Fíjense, esta convención del año 63 dice que, o establece, que todo mexicano, aunque esta ley es recíproca, lógico, pero ahorita estamos hablando de los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Dice, todo mexicano tiene derecho a ser informado sin demora de su derecho a notificar a su consulado. O sea, si tú vas a Estados Unidos, te detienen en Estados Unidos, tienes el derecho de que el consulado esté notificado de tu detención. También aplica para ciudadanos norteamericanos en México. Si a un norteamericano lo arrestan en la Ciudad de México, de igual manera, perdón, tiene derecho a que la policía mexicana informe al consulado sobre la detención de un ciudadano americano. Entonces, también tiene derecho todo mexicano detenido en Estados Unidos a que el consulado de México sea notificado de la detención. ¿Verdad? El primer punto se parece al segundo, pero no son iguales. El primer punto dice derecho a ser informado sin demora de su derecho a notificar a su consulado. ¿Qué quiere decir esto? Que los detenidos que no conozcan las leyes o no conozcan la Convención de Viena sobre relaciones consulares, pues no van a pedir, no van a invocar este derecho porque no lo conocen. Entonces, el oficial, principalmente el primer respondiente en la detención, tiene que decirle que, oye, tú, mexicano, tienes derecho a que el consulado se entere de que estás detenido. Y también al mismo tiempo, derecho a que el consulado de México sea notificado de la detención. O sea, que avance esto. Otro de los derechos de la Convención de Viena sobre relaciones consulares para los mexicanos detenidos en Estados Unidos es que el mexicano, el ciudadano mexicano, tiene derecho a comunicarse con los funcionarios consulares. Porque en el consulado, pues lógico, está el cónsul, que normalmente es un abogado, un licenciado en Derecho. Por ejemplo, cuando le pides una carta a poder para mandarla a México para un asunto, el cónsul hace las veces de notario. Entonces, él es parte del personal del consulado, pero también hay más funcionarios. Entonces, el detenido en Estados Unidos tiene derecho a que los funcionarios del consulado se enteren, por un lado, de la detención y también a tener comunicación con el detenido. También tiene derecho a que lo visiten los funcionarios del consulado en el lugar donde se encuentre el detenido para darle asistencia legal. Como ya lo dije, el cónsul, pues lógico, casi siempre es un abogado. El detenido tiene derecho a que le den orientación y si no habla inglés, tiene derecho también a que el consulado de México en Estados Unidos le proporcione apoyo con traducción. Este mismo acuerdo sobre relaciones consulares de Viena tiene un antecedente. En el año 1942 que se llama Acuerdo sobre Notificación Consular, que obliga a Estados Unidos a informar al detenido mexicano, como ya lo dijimos, de su derecho a contactar al consulado. O sea, el consulado es como una defensa, una ayuda, un soporte para todos los mexicanos detenidos en Estados Unidos. El gobierno americano se obligó a notificar al consulado mexicano sobre el detenido. Perdón, cuando el detenido lo solicite. Las autoridades estadounidenses están obligadas a notificar al consulado mexicano cuando el detenido lo solicite. También debe permitir que funcionarios
consulares visiten al detenido, ya lo habíamos dicho. También está establecido en la Convención de Viena, para que los funcionarios hablen con él y lo asistan en su defensa cuando no tenga los recursos económicos para contratar a un abogado. En cuanto al gobierno de México, vía consulado de México, ¿a qué está obligado México en apoyo al mexicano detenido en Estados Unidos? El consulado, mediante sus funcionarios, debe verificar las condiciones de la detención. ¿De qué forma fue detenido? Si fue golpeado, si lo arrodillaron, si lo obligaron a dar una falsa declaración, etc. Entonces todo eso lo tiene que verificar el consulado de México en Estados Unidos. También tiene que asegurarse, porque el consulado es como ya lo dije, un soporte, una protección para el ciudadano mexicano en Estados Unidos, que ha sido detenido y privado de su libertad. Entonces el consulado, sus funcionarios deben asegurar que se respeten los derechos del detenido. Ya lo dijimos, los derechos que tiene por la Constitución americana, por las 27 enmiendas y por el Bill of Rights, por el Acta de Derechos. Y también los derechos que tiene gracias a la Convención de Relaciones Consulares, la Convención de Viena. Entonces el consulado también debe asegurar, como ya lo dijimos, que se respeten los derechos del detenido. El consulado debe proporcionar listas de abogados o asistencia legal a los mexicanos detenidos en Estados Unidos. También, fíjense lo que tiene que hacer el consulado: supervisar que no haya discriminación ni violaciones procesales. ¿Cuántas veces cuando detienen a un mexicano, pues por ser mexicano lo tratan mal? Lo golpean, lo esposan, lo avientan. Y pues lo discriminan por ser mexicano. No le dan el mismo trato que cuando detienen a un ciudadano americano. Entonces el consulado debe estar velando por los derechos del mexicano, en todos los sentidos. Aquí dice supervisar que no haya discriminación ni violaciones procesales. Aquí estamos hablando de casos graves. Dice que en casos graves, llevado asuntos ante la Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo el caso Avena. Fíjense, qué curioso. Hubo un caso, el famoso caso Avena Guillén, donde es un antecedente, donde México intervino. O sea, no solamente el consulado, sino el Estado mexicano. Toda la maquinaria del Estado mexicano, no solamente el consulado, sino todo el gobierno mexicano. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores intervinieron en el caso Avena Guillén. O sea, ya hay un antecedente famoso y conocido de la intervención, como ya lo dije, de todo el aparato del Estado mexicano. Porque estaban condenados 52 mexicanos a la pena de muerte. Pero algunos de ellos, que eran algunos 20, no tuvieron derecho, ni siquiera se les dijo que tenían derecho a que el consulado mexicano en Estados Unidos fuera notificado de su detención. Esto es un antecedente bastante conocido, repito, en donde el gobierno mexicano interviene. ¿Y de qué manera interviene? Mediante el consulado, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso creo que hasta el presidente de la República de aquel entonces se pronunció por las violaciones que hubo en la detención de estos mexicanos. ¿Cuál fue la violación principal? Que no se le notificó al consulado sobre la detención de estos mexicanos. De los 52 condenados, aproximadamente 20 mexicanos, a 20 mexicanos no se les brindó el derecho del que estamos hablando, del que estuvimos hablando ahorita al principio, de que el consulado mexicano fuera notificado de su detención, de que tenían derecho a un abogado,
proporcionado por el consulado y de que podían comunicarse con los funcionarios del consulado y que los funcionarios del consulado podían visitarlos en donde estaban detenidos. Por ello interviene el gobierno mexicano cuando estaban a punto de ser ejecutados y demandó al Estado norteamericano ante la Corte Interamericana de Justicia. Perdón, Corte Internacional de Justicia. Para que les otorgara a estos mexicanos una especie de suspensión. Tipo amparo en México. ¿Para qué? Para que no se llevaran a cabo las ejecuciones hasta que no se hiciera una revisión exhaustiva de los expedientes de estos mexicanos. Porque habían sido violados sus derechos. En sus derechos consulares están establecidos en la Convención de Viena. Y esta intervención del gobierno mexicano salvó la vida. De los 52, por lo menos 20 se salvaron. Sus penas fueron reducidas. Perdón. Algunos fueron cambiados de prisión. Algunos se les conmutó la pena de muerte por esta violación consular y por la intervención del gobierno mexicano ante el Estado norteamericano. Entonces, nos metimos un poco al caso de Abena Guillén, pero como lo dije al comienzo, una persona me dice entre semana, ¿qué acaso el gobierno mexicano no puede intervenir por el apóstol de Jesucristo, por su señora madre, la hermana Eva García de Joaquín, y por sus demás familiares que han sido detenidos esta semana? ¿Qué acaso no puede intervenir? ¿O qué puede hacer el gobierno de México? ¿O cuáles son las leyes que protegen a los mexicanos detenidos en Estados Unidos? Y me vino a la mente la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Ahorita acabamos de leer a grandes rasgos el artículo 36. Es el que establece, como ya lo dijimos, los derechos que tienen los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Entonces, ¿sí puede hacer algo el gobierno de México? Sí lo puede hacer. ¿Cómo? Mediante el consulado de México en Estados Unidos y invocando la protección del artículo 36 de la Convención de Viena. Porque todo mexicano, como ya lo dijimos, detenido en Estados Unidos, tiene derechos consulares por la Convención de Viena, estipulados en el artículo 36. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano para defender a sus compatriotas detenidos en otros países? Invocar el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, por un lado, ¿ok? Y para ello, también en ese momento de la pregunta que me hizo esta persona, me vino a la mente el caso Cienfuegos. Yo le decía, Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional de México. Como recordamos quienes vieron ese caso, recordamos que fue detenido, si mal no recuerdo, cuando llegó a Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto. De ahí se lo llevaron a una prisión, estuvo como 3, 4, 5 días. Menciono esto para hablar de qué otra manera puede intervenir el gobierno mexicano por los mexicanos detenidos en Estados Unidos. ¿Ok? Para eso voy a mencionar este caso, el de Cienfuegos. ¿De qué otra forma puede intervenir? Aparte, ya no mencionando la Convención de Viena sobre relaciones consulares. La otra forma es la forma fáctica. O sea, es una forma fáctica porque no está establecida en una ley. No sé si me va a entender. La otra forma en que el gobierno mexicano puede intervenir por los mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, es la forma o la vía diplomática fáctica. ¿Ok?
que no están inscritos, o sea, una intervención que no está estipulada en una ley, sino está, digamos, solo, por decirlo así, en la diplomacia o en las negociaciones entre estados, negociaciones diplomáticas, en las relaciones diplomáticas entre estados, entre países, no escritas. Porque esa fue la forma como el gobierno mexicano, esas fueron las vías de las cuales se valió el gobierno mexicano, la vía diplomática, fáctica, real, de la negociación entre estados. Fue la vía de la que se valió para intervenir por el secretario de la Defensa mexicana, perdón, ex secretario de la Defensa Nacional mexicana, Salvador Cienfuegos, cuando fue detenido en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, estuvo que unas 3 semanas. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo estuvo detenido? O el mes, no sé, no me acuerdo si llegó al mes. En lo que se llevaron a cabo las pláticas para la liberación del general, del ex general, ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Es otra forma, es otra manera en que el Estado mexicano puede intervenir por un ciudadano mexicano detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, lo repito, ya no invocando una ley o un tratado consular, ya no invocando el derecho internacional, sino ahora invocando la diplomacia. Entonces esa fue la respuesta que le di a esta persona que me preguntó, ¿no? Me hizo reflexionar y le contesté así, en resumen, le contesté así rápido, pero ahorita en este momento lo estoy desglosando. Estoy desglosando de qué forma, cuál es la segunda manera, la segunda vía de la que se puede valer el gobierno mexicano para intervenir por un ciudadano mexicano que esté detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Es la vía diplomática, la vía de la negociación entre estados. Que al mismo tiempo interviene o tiene mucho que ver el impacto. Si es un caso de alto impacto, tiene mucho que ver eso también. Y sobre todo, creo, sobre todo, que tenga que ver mucho con la política mexicana. Porque el general Cienfuegos, pues fue secretario de la Defensa Nacional, casi como el tercero, el que comandaba el ejército mexicano, solamente subordinado por el presidente. O sea, en su momento fue un actor político de suma importancia. Si cuando el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa, México hubiera entrado en guerra, pues él hubiera sido el comandante. El general Cienfuegos, el comandante del ejército mexicano. Y como ya lo dije ahorita, solamente subordinado al presidente, quien es el comandante supremo, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas. Entonces, es ahí la importancia a nivel político del general Cienfuegos. Entonces, para que un gobierno mexicano, para que el Estado mexicano pueda intervenir por un mexicano en Estados Unidos, detenido en Estados Unidos, también tiene que ver el impacto político que pueda tener el personaje, ¿verdad? Eso fue lo que le decía a esta persona que me preguntaba, que tenía esa duda. ¿Qué acaso el gobierno mexicano no podrá intervenir? Sí puede intervenir, pero se requieren estos requisitos. El impacto político que pueda tener en el gobierno mexicano para que esto pueda suceder.